hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. El Señor está edificando una casa espiritual, el Señor nos está edificando, el Señor está edificando, entonces eso hace que esa reciprocidad se dé de forma continua. Que nosotros podamos recibir del Señor y que podamos dar del Señor. Recibir del Señor y dar del Señor. Hemos venido a darle al Señor porque venimos a darle nuestra adoración, nuestra vida, y el Señor en su misericordia extiende su mano y Él también nos da. Ese es el principio que se desprende de las bienaventuranzas, porque más bienaventurado es el que da que el que recibe. Pero las dos son buenas. Es bueno recibir. ¿A cuánto les gusta recibir? Sí. ¿A cuánto les gusta dar? ¿A cuánto les gusta recibir? Ese es más fuerte, ¿vieron? Pero es bueno que nosotros podamos trabajar y comprender estas verdades, esta realidad que manifiesta la Escritura, que se siente rico, se siente bueno, se siente bien cuando uno puede dar. Nosotros hemos venido a dar, todos los que sirven en la casa vienen a dar, pero conforme vienen a dar también reciben. Por eso el Señor nos insta a que nosotros podamos servirle y que eso no está limitado solamente al templo. Nosotros somos servidores del Señor siempre, en casa, como esposos, como cónyuges, como hijos, como empleados, siempre representamos al Señor, porque somos embajadores de Cristo, somos delegación del Señor y Él nos ha concedido una región donde nosotros tenemos que desarrollar lo que Él nos ha concedido, así que es una bendición poder comprenderlo de esa forma. Entonces nuestra vida va a tener un giro, va a transitar de una forma diferente y vamos a estar realmente, eso va a ser una verdad de nuestra vida, que de continuo vamos a estar en aumento, como la luz del sol que se pone en plenitud, ahí más o menos, creo que dicen que las 12 del mediodía es cuando el sol está más fuerte, está en su plenitud, o por lo menos más o menos en ese horario. De esa forma, así va a ser la presentación de la manifestación gloriosa del Señor. Pero mientras tanto, nosotros vamos a ir alcanzando plenitud, madurez, crecimiento, solamente cuando estemos en su presencia. El salmista lo dijo de esta forma: enséñanos por favor, Señor, a contar nuestros días para que podamos darle sabiduría a esos días y que no sean en vano, sino que nosotros podamos vivirlos en la presencia del Señor. Amén. Como en el día de hoy que hemos escogido venir a su casa y el Señor tiene preparada una palabra para toda la familia en este altar familiar, valga la redundancia, y nosotros vamos a oír su palabra de esa forma. Y si por alguna circunstancia estamos físicamente solos o somos los que venimos a la iglesia solos todavía, porque hay una promesa de que el Señor va a traer a los tuyos,
podamos recibir el abrazo de la familia espiritual. Los que están presentes y están solos, insisto, físicamente, solamente por ahora, pero también los que luego nos van a estar escuchando por las redes, no están solos en espíritu. El Señor se está moviendo, Él está trabajando para que nosotros podamos comprender lo que significa tener una familia en el orden espiritual. Y eso se va a trasladar indefectiblemente a nuestra casa, a nuestro hogar físico. Y nosotros nunca más, si el Señor se hace presente en nuestra vida, nunca más vamos a estar solos. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Eso va a ser así, eso es así. Así que toma para tu vida la bendición que trae la palabra de Dios. Y el título del mensaje en el día de hoy es El círculo virtuoso de la paternidad. Ay, me esmeré. Porque eso es lo que acontece, pero con nuestra relación con el Señor. Miren, en el orden familiar, al padre de la fe, a Abraham, miren cómo menciona que es padre de la fe. Y que todos los que nos consideramos por medio de la fe hijos de Abraham, dice que las obras de Abraham tenemos que hacer, las obras de un padre. Pero el Señor le concedió algo extraordinario a Abraham. Dice la Escritura que Dios lo iba a bendecir, ¿para qué? Para que Él sea de bendición a otros. Y en tanto y en cuanto Él sea de bendición a otros, el Señor mismo es el que lo bendice. Ese es el principio de familia. Nosotros como familia vamos a ser bendecidos por Dios. Y cuando digo vamos, no es porque Él no lo haya hecho, sino que Él va a completar la obra. Él va a hacer que haya plenitud en nuestra vida, en nuestra casa y con todos los que conforman nuestra familia. Pero cuando eso acontezca en plenitud, y no espere a ese acontecimiento, sino que entre en ese círculo virtuoso, que es totalmente contrario a lo que comúnmente conocemos, que es el círculo vicioso, en donde hay relaciones tóxicas, donde hay relaciones que no hacen bien y donde muchas veces no podemos salir de ellas por nuestras propias responsabilidades, porque no decidimos salir de esos lugares. Cuando nosotros nos encontramos de esa forma, empezamos a mirar, porque eso es lo que acontece mayormente. Solemos darle más relevancia a lo malo que a lo bueno. Eso como las noticias, como las novedades que llegan a nuestra vida. Como que, esto lo hemos hablado en alguna oportunidad. Si viene una noticia que es contraria a lo que nosotros quisiéramos escuchar, comúnmente nos aferramos a lo malo y no a lo que el Señor pone en su palabra para que nosotros podamos sostenernos. No sé si me explico a lo que me refiero. Y eso tiene que cambiar, y eso viene con la renovación de la mente, para entonces salir de esos círculos viciosos de pensamiento, de relaciones, de tareas, de trabajos, de un montón de cosas. Póngale el ítem que usted prefiera, porque cada uno de nosotros conocemos bien de qué lugares debemos salir y hay un solo lugar a donde entrar, que es a su presencia, que es estar con el Señor. Miren, el diccionario de la RAE, el diccionario que todos tenemos a mano, dice de esta forma con respecto a este concepto: un círculo virtuoso es aquello que surge cuando el ser humano se relaciona de forma positiva con alguien o con los demás. Y como consecuencia de esto, se consiguen resultados eficaces y óptimos. Entonces es beneficioso para nosotros ingresar en un círculo virtuoso. En este caso, en el círculo virtuoso que nos provee el Señor. Y en este tiempo estamos siendo ministrados conforme a la paternidad, a lo que eso significa. Porque dice que es un principio que se desarrolla desde antes de la fundación del mundo, para beneficio de todos los que luego llegamos a ser hijos de Dios.
y podemos empezar a comprender un montón de cosas. Entonces, un círculo virtuoso es aquello que nos relaciona de forma positiva con alguien. Sería bueno que todo lo concerniente a lo de Dios nosotros lo tengamos como un círculo virtuoso del cual no querramos salir. Que no sea lo contrario. Muchas veces estamos metidos en un montón de otras cuestiones que traen conflictos y que vaya a saber por qué no decidimos salir. Pero en el nombre de Jesús hay liberación por medio de la palabra para que nosotros podamos dejar esos lugares y permanezcamos en el lugar correcto. El Señor lo pone de esta forma: permaneced en mí y yo permaneceré. Eso es un círculo virtuoso. Eso es un círculo virtuoso. La Biblia lo presenta de esta forma. El libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 30, dice: yo y el Padre uno somos. Está hablando Jesús y está plantando bandera sobre ese principio espiritual, dándole relevancia a la paternidad, dándole un lugar preponderante a Dios Padre y su posición como hijo, pero que a su vez su posición como hijo hace que tenga que tener, valga la redundancia, una relación directa y continua con el Padre. Y entonces el Padre con el Hijo. Eso es un espíritu que el Señor en este tiempo final está enviando para que nosotros podamos tener reconciliación con todas esas cosas. Él enviará a Elías antes de que venga el día grande y temible. Y hará volver, ese espíritu hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Un círculo virtuoso. Es bueno tener una excelente relación como familia entre padres e hijos y viceversa, ¿sí o no? Qué triste cuando por alguna situación hay alguna ruptura, hay ahí situaciones que no nos permiten tener una buena o una sana relación, pero en el nombre de Jesús, Él viene a restaurar ese círculo y nos aferramos a su palabra como familia, donde el Señor Jesús dice: yo y el Padre uno somos. O sea que tiene que haber una buena relación entre padres e hijos y por ende entre la familia. ¿Por qué digo, y me llamó la atención y por eso le puse ese título? Porque eso es lo que acontece. Nosotros le recibimos al Señor. Eso nos habilitó a que pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Y conforme somos hijos, es porque hay un Padre. Pero a su vez, nosotros en el orden natural, o somos hijos, o somos padres también. O vamos a llegar a ser. También el Señor nos ministra en potencial. Porque esa es la relación que nosotros tenemos que tener. Y tiene que ser una relación correcta. Si nosotros no tenemos una relación bajo esos parámetros con el Señor como Padre, difícilmente vamos a poder comprender los beneficios que tenemos como hijos. Y bueno, esto también ingresa a los que son hijos y que todavía no son padres en el orden natural, pero que en algún momento, si el Señor no viene antes, van a serlo. Pero los que somos, también tenemos que tener una buena relación con nuestro Padre para nosotros también ser buenos padres, porque también tenemos hijos. Eso es un círculo virtuoso. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió? Gloria a Dios. La paternidad de Dios es perfecta y traslada plenitud a nuestras vidas. Entre los beneficios que nos ofrece este principio espiritual se encuentra, y lo hemos hablado en estos días, la revelación. O sea que el Señor nos traslada revelación. La Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos.
Eso es por revelación. Por ende, si eso se sostiene, se mantiene, se trabaja, permanece, nosotros vamos a tener fluidez en la revelación de su palabra. Y vamos a tener fluidez en la revelación de cómo conducirnos en nuestra vida familiar. ¿Por qué? Porque tenemos una sana y una correcta relación con Dios, como hijos. Porque también tenemos que alcanzar a ser buenos hijos. Porque para eso trabajamos. Para eso nos esforzamos. O por lo menos debería ser de esa forma. Nosotros todos somos hijos, pero estamos siendo perfeccionados también en esa faceta como hijos, ¿sí o no? Y Dios nos ama y somos sus hijos, aunque cometamos errores. Pero bendito sea el Señor que nos deja su palabra para que nosotros podamos ser ministrados. De la misma forma como son nuestros hijos, que los amamos, ¿sí o no? Amamos a nuestros hijos. Pero, y ellos son hijos de Dios. Y ellos están inmersos en su presencia, conocen del Señor, pero no son perfectos. Están también, de la misma forma que nosotros, en un proceso de perfeccionamiento. Pero nosotros los amamos. Y como los amamos, los corregimos, los disciplinamos de la misma forma que el Señor hace con nosotros. Y conforme esa impartición, lo que nosotros aceptamos del Señor es lo que vamos a trasladar y es lo que ellos van a recibir y aceptar de nosotros. Un círculo virtuoso. Entonces sí que es importante. No solo nos da revelación, sino que también nos traslada el amor. Otro espíritu, porque no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu que vence el temor, de valentía, de amor. Nos ha dado identidad, nos ha dado provisión y también hemos entendido que justamente esa paternidad nos protege. Mis amados, lo que Dios derrama es para bendecir a toda nuestra familia. Porque si hay casa y creemos que el Señor edifica una casa espiritual, es porque estamos entendiendo también de que hay un Padre que justamente está siendo el responsable. A mí me gusta cuando la Escritura dice que nosotros somos proveedores porque Él es proveedor. Y la Escritura menciona que el que no provee para los suyos, eso es un principio espiritual, que por lo menos a mí me da seguridad, porque si Él es mi Padre, Él tiene una responsabilidad y Él me cuida y Él me protege y Él va a hacer todo lo necesario para que yo pueda tener una vida como hijo en plenitud. De la misma forma, nosotros como padres también proveemos, pero la provisión no está sujeta o limitada solamente a lo económico, porque el Señor lo primero que provee es en el orden espiritual. Y por ende, nosotros recibimos los beneficios en el orden material, porque el Señor viene con abundancia. Porque el Señor dice que conforme nosotros entendamos y podamos ver lo que significa el reino de los cielos, todo, absolutamente todo lo que necesitemos, el Señor lo va a añadir. Es más, Él dice que sabe todo lo que necesitamos. Eso es una paternidad responsable. Y eso ejerce el Señor con cada uno de nosotros y nos da la potestad, el gobierno, para que nosotros podamos ejercerlo en nuestra casa de forma efectiva. Amén. Pero hay muchísimas otras cosas que provee la paternidad. Por ejemplo, esto que estamos hablando, provee alimento. Ese sería el punto número 1. San Juan, en el capítulo 4, en el verso 34, dice así: Jesús les dijo, les contestó: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida del Señor, ese era el alimento. Había una obra a la cual
él, o mejor dicho, una asignación que él tenía. De la misma forma que nosotros tenemos asignaciones en diferentes órdenes, según la medida de fe que se nos fue otorgada y el posicionamiento que tenemos. Todos, en una familia, todos tenemos responsabilidades. Yo digo amén. Todos. Todos. No estoy haciendo propaganda política. Todos. Así como en el orden natural, físico, cotidiano, nos organizamos como familias y cada uno tiene un rol, cumple una función, o por lo menos así debería ser, y si no es así, estaría bueno que hoy mientras cenan se determinen responsabilidades, compromisos, funciones, porque eso hace que todo marche de buena forma. Si el que tiene una responsabilidad asume todas las que tienen que llevar adelante los otros integrantes de la familia, eso tarde o temprano va a generar un conflicto. Entonces, tenemos que ser responsables con eso. Porque Dios es de esa forma. Entonces, en el orden espiritual, el Señor ordena eso. Y nosotros hacemos bien en mirar de qué nos estamos alimentando. Hay una provisión de qué nos estamos alimentando, perdón. Hay una provisión de parte del Señor. Eso ofrece la paternidad, provisión. Casa, cobertura, todo eso lo traslada un padre. Eso lo estamos entendiendo y vamos a seguir rogándole al Señor que nos haga ver de esa forma para tener plenitud. Pero acá el Señor, una vez más, nos enseña la manera. No tiene que ver con un hambre o una comida natural. El Señor ya conoce que nosotros tenemos necesidad de ese tipo de comida. Pero mayor, por eso los principios tienen que estar siempre a la orden del día. Nosotros tenemos que manejarnos por principios, porque Dios es un Dios de principios. Y es bueno conocerlos porque entonces la ley estará en nuestros corazones. Le preguntaron, ¿no tenés hambre? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor les estaba trasladando esa verdad a sus discípulos, como un padre a sus hijos, en este caso espirituales. Pero nosotros, asumiendo lo que el Señor nos da, nos traslada, siempre recordemos esto, que hay un paralelismo entre lo espiritual, entre lo natural y entre lo que el Señor hace de forma global, por ponerle una palabra. Pero nosotros hoy estamos recibiendo una verdad que necesita ser trasladada a nuestra familia. Recibirla nosotros y saber cómo trasladarla. Y entender que eso tiene que permanecer, porque entonces, insisto sobre esto, será un círculo virtuoso. Es bueno, mis amados, es bueno trabajar, es bueno proveer, pero mayor que todo eso es que nosotros tengamos la luz de entender plenamente la importancia de que la palabra de Dios no falte en nuestra mesa, no falte en nuestra casa, no falte en nuestras decisiones. Porque nosotros, insisto, hemos venido con una asignación. El Señor no nos salvó porque no tenía otra cosa que hacer. No, es mayor la obra salvífica, la obra redentora. Dice que
Él nos saca de un lugar, nos posiciona en otro y nos da una tarea. Él es preciso, él dice, yo los saco de tierra de servidumbre, de una mala servidumbre, de una tierra de esclavitud, y los llevo y los traslado a otro reino donde también hay que servir y donde también nosotros somos esclavos. Ahí es lo que choca con nuestro corazón, con nuestra manera de pensar. Porque si nosotros no identificamos que esa esclavitud y que esa servidumbre es en plenitud, es en gozo, es por el Señor y es en beneficio nuestro, difícilmente podamos entender cuando Él nos habla de un reino y nos habla de una comida que no tiene que ver con el orden natural. Se nos viene ministrando mucho. Lo habló Martín, lo habló Pablito. El Señor insiste en que nosotros no nos preocupemos por todas esas cosas. Y si Él insiste en que nosotros no nos preocupemos por todas esas cosas, es porque nosotros nos estamos preocupando en demasía por todas esas cosas. Pero Él quiere liberarnos para que no estemos atados, no que no tengamos la responsabilidad de seguir llevando adelante nuestra vida en el orden cívico, sino que entendamos que hay otro lugar al que pertenecemos y hay otro lugar al que vamos a ir a parar. Y nosotros no podemos estar no entendiendo esas cuestiones, porque no las vamos a percibir. No cuando llegue el tiempo venidero. El Señor nos da la posibilidad de que eso sea hoy. De que eso sea hoy. De que eso sea en mi casa, de que eso sea en la iglesia, de que eso sea en cada lugar en el que yo me encuentro, porque Él está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él es con nosotros, dice que hay libertad, que hay plenitud, que hay esperanza de gloria. ¿Saben cuál es la esperanza de gloria? Que Él prometió que un día nos iba a venir a buscar y que nos iba a llevar a las moradas eternas para que estemos con Él para siempre. Por eso, mis amados, no permitan que les roben la esperanza de gloria, que es estar con el Señor para siempre. En una casa, con el Padre, porque no por nada la Escritura dice, Jesús mismo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nuevamente, Él como hijo, nosotros como coherederos, como hermanos menores, también teniendo herencia gracias a Cristo, siendo beneficiados con todo lo que se le concedió a Él para que nosotros también lo tengamos. Eso es glorioso. Nadie puede robarnos eso. Solamente otro reino contrario que viene justamente bajo otras potestades para sacarnos, para correr nuestra mirada del Señor. Y esos son los afanes. Por eso, en este tiempo, otras de las tareas que tenemos que lograr es identificar los afanes de esta vida, para no ir tras de esos afanes, porque son justamente eso. La realidad es que, bueno, mañana es feriado, para algunos, para otros no. Pero supongamos que no sea feriado. Nosotros tenemos que ir a trabajar, eso lo sabemos. Pero bien lo ministraba Martín. ¿Qué beneficio tiene que nosotros estemos acá pensando en mañana, si nosotros vinimos con otro fin, que en definitiva nos va a dar un panorama más amplio, mayor? Es más, nos va a ayudar a que nosotros mañana afrontemos la vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva de reino y no de la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos detrás de las cosas de la tierra, porque esas cosas, dice el Señor, buscan los gentiles. Y nosotros estamos en la búsqueda de los beneficios que trae la paternidad. ¿Para qué? Para poder trasladarla a los nuestros. Amén.
Número 2, un padre da vestiduras a sus hijos. El libro de Génesis, en el capítulo 37, verso 3, dice que Jacob le dio una túnica a su hijo, a José, de colores, que lo identificaba. De esto hemos hablado, la Biblia también menciona ahí, porque, vamos a leerlo, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Eso llama la atención. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Nosotros, mis amados, no fuimos llamados porque dice que todo lo que aconteció a los antiguos es para ejemplo. A veces para buen ejemplo y a veces es una advertencia de lo que no tenemos que hacer, porque la Escritura deja ver que muchas decisiones de los patriarcas, de los padres, no fueron correctas, pero el Señor las fue ministrando. Pero lo que acontece cuando nosotros hacemos mal las cosas es trágico. Él hizo una distinción. Nosotros aprendemos por medio de la paternidad de Dios, que es plena, que esas vestiduras son para todos los que le hemos recibido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como Jacob, a los que tienen más de un hijo. Pero también eso pasa entre hermanos y eso pasa en la situación ministerial o en la situación espiritual que muchas veces vivenciamos. Como que tenemos una mirada predilecta por algunos o nosotros nos hacemos en nuestros pensamientos de que hay algunos que son favoritos y que otros no, o muchas veces nosotros nos sentimos menos. Eso es algo que el Señor viene ministrando. Eso no vino de parte del Señor. Eso quizás fue de una paternidad en el orden biológico que nos dañó. Pero en el nombre de Jesús, eso tiene que sanarse. Porque nosotros lo miramos así y pareciese como que José era más especial que los otros hijos. Y la Biblia lo presenta porque tiene una serie de características que yo no me voy a detener. Hoy todos más o menos conocemos la historia de este hombre. Pero este acontecimiento familiar no trajo buenas consecuencias. Porque de hecho lo describe, amaba más, o sea, se notaba. Si la Biblia lo pone de esa forma es porque se notaba. Así que, mis amados, yo no sé acá yo sí sé que algunos tienen más de un hijo, pero yo no sé cuál es la situación. Que eso no pase. Porque la Biblia describe que eso trajo conflictos. Si el Señor nos cubre a todos como un padre que ama a todos sus hijos, de la misma forma que esa túnica sea para todos los nuestros. Porque no era la túnica, estaba bien, porque un padre tiene la potestad de cubrir a un hijo. Dios le ha dado esa habilitación. Un padre cubre. Entonces nosotros como papás, a los que somos papás, tenemos la bendición dada por Dios de cubrir a los nuestros, con todo lo que eso implica, asumiendo toda la responsabilidad de lo que el Señor nos da. Cubramos a nuestros hijos. E hijos, déjense cubrir. Amén. Ustedes no se dan cuenta, pero una contesta y otra no, y tiene que ver con lo que está ahí más difícil. De la misma forma que contestamos cuando queremos recibir y cuando queremos dar. Parece que no, pero lo que decimos, así dice la Escritura, que de la abundancia
del corazón contestan los hermanos. ¿Quién le gusta recibir? Amén. ¿Quién le gusta? Qué bueno que nos cubran. Amén. Dejémonos cubrir. Porque eso también es una responsabilidad de hijo. Dejarse vestir. Dejarse preparar. Porque hay hijos rebeldes que no se dejan vestir, que no quieren las vestiduras de un padre, quieren los beneficios que proceden de un padre. La Biblia hace mención al hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que cuando volvió dice que había un vestido que no se lo podía dar otro, solo un padre, pero que llamativamente en algún momento la rechazó. Para pensar, los padres cubrimos y los hijos necesitamos dejarnos cubrir. Amén. ¿Qué punto iba? El 3. O sea, iba el 2, ahora viene el 3. La paternidad nos da un nuevo lenguaje. Dios nos da un nuevo lenguaje. ¿Sí o no? Es más, nos da un nuevo posicionamiento, o sea, la paternidad de Dios nos da todo, porque nos enaltece, nos dignifica. Nosotros nos relacionamos de otra manera. Nosotros hablamos de otra manera, porque hemos nacido de nuevo. Y dice que tenemos que hablar lo que es para la mutua edificación. O sea que cuando yo hablo, edifico o tengo que edificar, mis palabras tienen que edificar y a su vez me edifican a mí. Eso es un círculo virtuoso. Hay un cambio de lenguaje que lo da un padre. La Biblia dice, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el verso 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, en una situación límite: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Él había estado con el Señor. Entonces dice que ellos comenzaron a hablar de otra forma. Le conocían por la forma de manejarse y por la forma de hablar, de que habían estado con el Señor. ¿Será que nuestra forma de hablar identifica de que nosotros estamos con el Señor y que Dios es nuestro Padre? ¿O todavía estamos bajo otras paternidades? Porque esto es espiritual. Así como los campos, así como los lugares, así como las puertas, las personas. Él tenía una identidad. Él hablaba como el Señor. Por eso lo identificaron. Dios nos da un nuevo lenguaje, que es el lenguaje del reino. Y conforme, recién lo dijimos, la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón nosotros hablamos. Si en nosotros abunda el reino, nosotros vamos a hablar un lenguaje distinto, un lenguaje propicio. Nuestra boca dice que tiene que esgrimir, tiene que lanzar, tiene que abrir una puerta para que lo del reino se establezca. Por eso el enemigo lo que quiere hacer es callar. Esa es una tarea.
fuerte. Por eso no es simplemente una arenga cuando se nos ministra de que cantemos, de que hablemos, de que proclamemos. Porque eso es una característica, eso es un llamado de atención, eso es una alerta. O cuando nosotros tenemos que contestar, o cuando hablamos en nuestra familia, en nuestro entorno familiar, ¿cuál es el lenguaje que se utiliza? En nuestra intimidad. ¿Sigue siendo obsceno, soez, vulgar? Se me escapó, dicen algunos. Y porque está ahí. Y está abundando. Entonces eso necesita ser purificado. Y no es con ánimo de juzgar a nadie, ¿eh? Por eso es como cuando te das un mazazo en el dedo y le rogás que no haya ningún hermano cerca, ¿eh? Porque lejos de hablar en lenguas, pero eso es una identificación también de cómo son nuestras reacciones en situaciones límites, que a todos nos acontece. Pero qué bueno que eso cambie, se purgue, y que nosotros entendamos la bendición de que si el Señor nos traslada, miren, nos traslada su palabra para que nosotros traslademos su palabra, es un círculo virtuoso. El cambio de lenguaje justamente es un traslado de la paternidad y que tiene que establecerse en una casa. Número 4. El Padre nos habilita para trabajar en la viña. Dice que el Señor nos llama a su viña y nosotros solamente, y no está mal, solemos ministrarlo, identificarlo con respecto a poder servir en la obra de Dios, que es lo más hermoso que nos puede pasar, porque es un acto de dignidad, que nosotros no podíamos hacerlo por nuestros propios medios, sino que la Biblia dice que Él nos tuvo por dignos, poniéndonos. Entonces, Él nos dignificó, entonces nosotros, eso también creo que lo ministraba Martino, o por lo menos el concepto. Él nos pone, Él nos declara dignos, pero ahora nuestra tarea es dignificar el lugar que ocupamos. Y no hablo simplemente de la plataforma o de algún servicio que nosotros podamos llevar adelante. Nuestra vida fue dignificada por un Padre. Que nos permite estar en su viña. Ahora, eso es una habilitación. Así como el Padre da vestiduras, así como el Padre da lenguaje, el Padre habilita para trabajar. En una congregación, el pastor toma la decisión en este sentido de que se acercan para poder servir, para poder llevar adelante algo, una cuestión. Pero nosotros lo que tenemos que entender es que como papás, si no trasladamos esa verdad, ese principio a nuestros hijos, difícilmente quieran servir en la obra de Dios. Por eso también eso tiene que ser sanado, porque quizás muchas veces lo hicimos mal o nos metieron en un lugar y no estábamos preparados, no tuvimos un padre que nos guíe, que nos diga por dónde tiene que ser, cómo tiene que ser. Y nosotros que estamos entendiendo que el Señor nos está revelando, que el Señor nos está dando armas espirituales para saber cómo conducirnos, tenemos que trasladarlo. Para que llegado el momento, ellos sí vengan a su autoridad espiritual y digan, acá estoy,
cuente conmigo, yo quiero servir. Porque alguien ya se lo trasladó y le dijo cómo se hacía. Y usted me ahorra el trabajo, hermano. Y claro que todos aprendemos, pero qué responsabilidad también. Así como tenemos una responsabilidad, un compromiso de enseñarles cuestiones de la vida, de cómo conducirse en un trabajo, de cómo manejarse con las personas, con la familia, de cómo manejarse en la iglesia, también enseñarles, no adularlos. Lo que es. Y que sea como el Señor lo indica, no como a nosotros nos parece o según la circunstancia que nosotros estemos viviendo o padeciendo. No. Ministremos al Señor. Si Él nos está invitando a que nosotros trabajemos a su viña, porque Él es Padre. Mire, la Escritura dice, Mateo 21, 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose a ellos le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Lo habilitó. Le dijo, es el tiempo. Y ahí está encriptado, pero ¿cómo iba a trabajar si no sabía qué hacer? Evidentemente le enseñó cómo hacerlo y llegado el tiempo, lo invitó. Le dijo, ahora. Un padre al hijo. ¿Cuánto más nosotros? Por eso como papás tenemos que entender lo que significa trabajar en la obra de Dios y ser responsables y ser íntegros. No estoy diciendo perfectos, estoy diciendo entendamos, no metamos nuestras miserias, que todas las tenemos, dentro de lo que es el Señor, porque eso indefectiblemente se lo estaremos trasladando a nuestros hijos. Nuestras irreverencias, nuestras irresponsabilidades, nuestra falta de compromiso se trasladan. Nosotros estamos diciendo, así se sirve a Dios. Y estaremos errando. Entonces el Señor viene con su paternidad y nos dice cuál es la forma. Y nosotros tenemos que mantenernos en esa línea. Y nos vamos a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Nosotros y nuestras generaciones. Amén. Número 5. Gloria a Dios. Pensé que no iba a llegar, ¿eh? Un padre acompaña a su hijo en todos los momentos de su vida. Así es Dios. Así es Dios. Como padre. Génesis 22, capítulo 22, verso 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía lo que iba a ir a hacer. Y yo creo casi que ya estoy cerrando ahí mi conclusión con respecto a esto. Yo creo que el hijo también. Sin embargo, él termina diciendo, vamos a ir a adorar y vamos a volver. O sea que en el momento de mayor límite para su vida, alguna situación realmente fuerte, de muerte, si queremos ponerlo de esa forma. Y que encima lo mandó Dios.
como padre, a Abraham como hijo, y ahora Abraham como padre a su hijo. Dios acompañándolo en todo tiempo, como padre, Abraham teniendo que aceptar lo bueno y lo que no consideraba tan bueno como hijo, pero ahora como padre también teniéndole que trasladar esa verdad absoluta, soberana que tiene Dios como padre, y diciéndole en todo tiempo, Dios es digno de adoración. Porque si Él me matare, en Él esperaré. No es tan fácil. Pero la Biblia deja parámetros de que tampoco es imposible. Y de que la administración lleva a los nuestros y a nuestros hijos a entender los beneficios de una genuina paternidad. Que te acompaña en todos los momentos de tu vida. Amén. Terminamos. Tenía unos pasajes más, pero todavía hay tiempo hasta que el Señor venga. Y adoramos al Señor. Pónganse de pie, si quieren. Qué hermoso permanecer en ese círculo virtuoso de la paternidad. Todo lo que el Señor provee para que nosotros también podamos desarrollarlo y después vuelva a nosotros y después poder volver a darlo y vuelve a nosotros y nosotros poder darlo. Que el Señor nos dé la constancia, la permanencia, la perseverancia en el orden espiritual, para conocer estas cosas que vienen en beneficio, insisto, de cada uno de nosotros. San Juan capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aleluya. Bendito sea el Señor. Miren, amados, por medio de su paternidad, Dios nos introduce en un círculo virtuoso que nos lleva de bendición en bendición. Y termino creyendo en el nombre de Jesús y vengo ministrando a cada familia, la que está en este lugar y la que luego seguramente nos estará viendo y oyendo. Te voy a bendecir, dice el Señor. Te voy a bendecir primero a vos, primeramente a los tuyos, primeramente a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a los que están lejos, a los que muchas veces crees que no van a llegar, que no van a venir, que son duros. Pero si lo hiciste con nosotros, Señor, tú tienes el poder y la potestad para también hacerlo con ellos. Pero no solo eso, sino que hay una promesa. Te voy a bendecir. Familias, el Señor los va a bendecir. Y entonces se abrirá otro portal, otra dimensión, otro lugar, otra esfera, otro reino, en donde vos y los tuyos van a bendecir a otros. Te voy a bendecir y serás de bendición. Te voy a bendecir y serás de bendición. Te voy a bendecir y serás de bendición. Aleluya. Que se una vez más.
Canta, iglesia. Te amo. Bendito Padre. Decirle esta tarde. Dios de mi salvación. Te amo. Levanta tus manos y decirle con tus palabras: te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, papito Dios. Te adoramos, te exaltamos. Tu nombre quiere nada. Todos, eso es. Grandes y chicos adorando al Señor. Toda la familia, levanta tu voz, vamos, vamos. Adorando al Rey bendito. Una brama avanzando, una brama avanzando. Aleluya, aleluya. Adórale en otras lenguas. Llene Buenos Aires de esta adoración al Rey. Que se oiga, iglesia, canta, Padre. Una vez más. Dios de mi salvación. Dios de mi salvación. Te amo. Dios de mi salvación.